Bienvenidos a Códigos de IFA. Aquí Jennifer con un rezo de Oveocanran. Oveocanran puede ser utilizado como una poderosa herramienta para la acción, ya que Orunmila mismo empleó este Udiyu para superar la adversidad, atraer buena fortuna, transformar destinos y protegerse contra influencias negativas. Recuerda, la oración Oigure es efectiva cuando se acompaña de una mentalidad positiva, una creencia subconsciente y la repetición de palabras o afirmaciones empoderadoras. Además, sostener objetos espirituales como ubi, nueces de cola, orogo, nueces de cola amargas, atare, pimienta de cocodrilo, ougo huello, conchas de caracol, yereosun, polvo espiritual amarillento, puede mejorar la conexión espiritual. Al incorporar estas prácticas, puedes desbloquear beneficios sustanciales, moldear tu propia vida e impactar positivamente a otros que sigan esta tradición. Sin embargo, es esencial reconocer que lograr estos resultados requiere un esfuerzo sincero y dedicación de tu parte. Según Oveocanran, Okikin Kipao Joariwo Kien Piaose. La luz y el sol irradian fama y popularidad, del mismo modo el árbol baobab no se ve afectado por la maldición. Adifa fan Arambabi Ekunoko Oya, este oráculo de Ifa adivinado para Arambabi el gran esposo de Oya. Oyaguare, Arambabi na Waukiki, Oya buscaba bendiciones mientras Arambabi buscaba fama y popularidad. Tibono Fiokiki, Ola Atiji Searalore, ambos buscaban riqueza, prosperidad, fama y honor que perdurarán de generación en generación. Erunmogale tarete mi fan mi valle, Erumogale atrae mis bendiciones a mi vida. Ela Iwori Mamayeki Okiki Ibiopami, Paomo Yemiloto y Salaye, Ela Iwori nunca permitirá que la fama malvada y la popularidad negativa sean mi suerte y también la porción de mis hermanos en la jungla de la vida. Mamayeki Awonti Perieni Nibiki Ofe Ibilu. Aquellos que están empeñados en dañar a otros no tendrán el poder de dañar. Ati Wowo o Moeringo Patapata, así también todos los observadores de la tradición. Mamayeki ganó rejo, Riida Muati Poundirekun. Nunca permitas que atraigan litigios, problemas y llantos de agonía. Kiidi Maseyasio de Wowowa. Nunca permitamos que el mal habite en nuestros respectivos hogares. Que Olodumare nos bendiga hoy, mañana y siempre.